Muchos durante el tiempo de la Cuaresma o el tiempo de la Pascua quieren investigar un poquito más de sobre la vida de Jesucristo, pues es un personaje que realmente existió y lo quieren hacer en una manera académicamente o en una manera para su vida espiritual. Si esto eres tú, en cualquier persona que eras, mira, vas a aprender algo profundo, pero más de aprender, vas a tener una bendición profunda porque las 7 palabras del Señor Jesucristo que Él dijo desde la cruz son para bendecirnos hoy en día. Pero mira, lo más bello es de que esas bendiciones se tienen que aplicar y son bendiciones profundas de la cruz de Jesús. La que vamos a enfocarnos hoy es cuando él volvió al criminal que estaba crucificado en cerca de él y le dijo en Lucas 23:43, hoy estarás tú conmigo en el paraíso. Y hasta más controversial, no le dijo a ese criminal que iba a ir al cielo, le dijo que iba a ir al paraíso. Entonces, ¿en dónde está el paraíso? Ahora, también tenemos otros documentos de la historia de la iglesia que indican que claramente la Biblia y la historia de la iglesia enseñan que Jesucristo descendió hasta el mismo infierno. Entonces, ¿se llevó a ese criminal al paraíso o se lo llevó al infierno? ¿En dónde andaba Jesucristo? Y oiga, ¿por qué es que no escuchamos mucho de esto? Porque no en todos lugares le van a enseñar la palabra tal y como es. Muchos ministros ahorita no están preparados en la palabra, quieren nomás agarrar unas, ¿verdad? Hay gente que les ayude, los apoye y que tengan, ¿verdad? Un buen tiempo entreteniéndolos, pero no verdaderamente creciendo en la palabra de Dios. Pero eso no va a parar aquí en su programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Vamos a aprender Lucas 23:43 y vamos a aplicar estas bendiciones del Señor sobre nuestra vida. El Señor Jesucristo obviamente vivió aquí en el planeta Tierra, tanto que Él dividió el tiempo en medio, en la mitad del tiempo en el calendario está en mitad en cuanto al tiempo antes de Cristo y luego después en lo que se le llaman los años del Señor. Entonces en Lucas 23:43 tenemos cuando Jesucristo le dijo al criminal, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y mira qué interesante que le dijo eso. Tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué pudo Jesucristo decirle eso al criminal? Tienes que entender que todos los que murieron antes del sacrificio de Jesucristo no podían ir directamente al cielo. Juan le dice a la iglesia y le escribe muy claramente en la Biblia que les dice, todo eso les he escrito para que ustedes sepáis que tienen vida eterna. Oiga, eso muy claramente uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, el apóstol Juan, claramente dijo que todo lo que escribió en la palabra de Dios es para que tú y yo sepamos que podemos estar y tenemos vida eterna con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es de que el criminal no pudo ir al cielo? Porque todos los que murieron antes de Jesucristo no tenían la salvación plena porque Jesucristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para el perdón de pecados. O sea, acuérdense que desde el principio hasta el tiempo de Jesucristo se tenía que sacrificar un cordero para ¿verdad? Cuando venga el perfecto Cordero de Dios, entonces se activa ese perdón. Pero desde el tiempo de Moisés, en lo que se le llama la Pascua, Moisés pidió en el tiempo, ¿verdad? De esa celebración, que el cordero tenía que ser matado y la sangre tenía que ser puesta en los postes de la puerta de enfrente. O sea, qué interesante. Eso significa, es un tipo de lo que ha de venir. Y es un tipo de que Jesucristo iba a ser el Cordero perfecto de Dios, que iba a morir por nuestros pecados. Pero mire qué interesante, que la sangre tenía que ser de arriba para abajo en los postes, los dos postes, obviamente, de arriba para abajo, pero también arriba de lado a lado. Oiga, cuando uno mira esos movimientos de arriba para abajo, de lado a lado, eso indica que lo futuro,
la Santa Cruz de Jesús, que Jesucristo iba a morir y tenía que morir en la cruz. Antes que la cruz existiera, ya Dios sabía que iba a venir y entonces el Cordero perfecto de Dios iba a tener que ser crucificado. Y ese es Jesucristo. Ahora, mire qué interesante que al ver esto, ¿okay? El Cordero no nomás al ser preparado, se tenía que preparar para la cena. O sea, y la cena es la cena en que se tenía que preparar para la celebración que Moisés les dijo. Y Moisés claramente les dijo cómo preparar el cordero. Escuchen muy bien. Lo dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 8 al 10. Se lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Deberán comer la carne esa misma noche. Esa es la carne del cordero, el cordero que mataron, ¿verdad? Deberían de comer la carne esa misma noche asada al fuego. Oiga, una carne asada, oiga. Obviamente Dios le gusta que nosotros tengamos carne asada, pero en esta situación particular no nomás es cualquier carne asada, sino la carne asada del cordero. El cordero tenía que ser sacrificado y luego asado, pero asado sobre lumbre. Tenía que ser asada, la carne tenía que ser asada a fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Eso indica sin pecado. Versículo número 9. No deberían comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego. Ahora, va a haber gente que dice, no, pues yo prefiero cocinar el cordero así en el horno, prefiero cocinar el cordero hirviéndola en la agua para que esté la carnita así bien tierna. No. La palabra de Dios era muy clara y se debía de obedecer, no como a usted le gusta, pero como la palabra de Dios dice que tiene que ser asada por fuego. Miren versículo 9, no deberían comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas, los intestinos, y no deben dejar nada para mañana. Ese es un mandamiento. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Ahora aquí me interesa, vamos a ver algo muy interesante y vamos a ver a Jesucristo en este cordero. El cordero tenía que ser asado. Cuando uno mira cómo ponían el cordero a asarlo, se tenía que el cordero a colgar en una manera, en una estaca de arriba para abajo. Pues la estaca también tenía que ser de lado a lado para extender las manos. O sea, muy claramente miramos allí la cruz de Jesús antes que la cruz llegara a ser. Miren nomás. Entonces el cordero, para estirarlo bien, que se cocinara bien en cuanto a hacerlo en la forma de asado, se tenía que estirar las patitas en la forma de la estaca como cruz. Aquí también todavía eso se hace y claramente atrás de los corderitos sobre el fuego miramos la cruz, cómo está la cruz ahí. Now, interesantemente es de que tenemos que mirar y realizar por qué Dios insistía que el cordero tenía que ser preparado sobre el fuego. Porque eso indica que el Cordero de Dios iba a tener que descender a las llamas del infierno también. Oiga, pastor, pero ¿de dónde lo está agarrando? O sea, está estirando esa situación en cómo se prepara. Pues vamos a verlo un poquito más en detalle con lo que dice la palabra de Dios. Okay. Pero mire, lo que le quiero decir, vamos a leer, antes de seguir a otro versículo, quiero leer otra vez el versículo 10, que dice, y no deben dejar nada para mañana. O sea, ese es el mandamiento. El mandamiento es cómanse todo, todo del cordero. Es acordarnos de que todo lo que es Jesucristo lo tenemos que comer y aceptarlo completamente. Jesucristo no se puede aceptar en partes. No podemos aceptar nomás la parte que dice que Él nos ama sin la parte de tenemos que perdonar. No podemos aceptar solamente que Él nos quiere bendecir y nos quiere sanar el cuerpo, el alma y el espíritu.
pero también Él nos está advirtiendo de vivir una vida en santidad. No nos podemos nomás advertir y nomás escuchar de cómo debemos de andar en el gozo del Señor y que Dios fue a preparar una mansión, pero sin hablar del fuego y del infierno, porque muchos andan enseñando que no hay tal cosa como infierno, pero hoy, mire, obviamente aprendimos que el cordero se tenía que cocinar sobre las llamas del fuego, del infierno. O sea, ese es un símbolo del infierno. Entonces se tenía que aceptar todo lo de Jesucristo, todas las enseñanzas. ¿Qué es lo que enseñaba él? La sanidad divina, echar fuera demonios. Hablaba mucho sobre el dinero, habló mucho sobre la prosperidad y cómo no tener, ¿verdad? ¿Verdad? No más querer cosas, no más para ser mismos, las riquezas de este mundo, sino prosperar en una manera, ¿verdad? Saludable. Y no de ser así nomás ocioso para las cosas y querer robar, ¿verdad? Enviar las cosas de alguien más. No, sino que creerle a Dios por las bendiciones sobre nuestra vida sin tener que robarle a nadie más. Pero mire, esas cosas principales, la creencia en el diablo, la creencia en el infierno, en el cielo, el reprender demonios, sanidad divina, la venida del Espíritu Santo, porque él habló mucho que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces la obra y el ministerio del Espíritu Santo, todo eso la iglesia tiene que enseñar como doctrina. La Biblia claramente dice que él les enseñó esa doctrina a los apóstoles. Y entonces los apóstoles empezaron a enseñárselos a los líderes de la iglesia y siguió adelante de los líderes, los obispos, los pastores, los evangelistas y siguieron las enseñanzas en los ancianos y los diáconos, etcétera, sobre todas las épocas de la iglesia. Pero vamos adelante. Entonces eso indica que se tiene que aceptar todo. Pero mire, ¿todos van a obedecer la palabra de Dios? ¿Todos obedecen la palabra de Dios al 100%? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa porque alguien no obedeció el mandamiento de comerse todo el cordero? El cordero toma la consecuencia de la familia que no obedeció de comerse todo el cordero. No deberían de dejar nada, pero por culpa de esa familia, de ese hogar que no se comieron todo el cordero tenía que ser quemado completamente el día siguiente. Mire qué interesante. El cordero es matado, pero el cordero al siguiente día tenía que ser quemado totalmente. Es decir, Jesucristo murió, pero al siguiente día él ya había estado en el mismo infierno y bajó. Mira, vamos a leer a Pedro capítulo 3, versículo 18 al 21 de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Y él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Es decir, el cuerpo. El cuerpo estaba dormido, estaba muerto, pero el Espíritu Santo lo levantó. Ahora, 19. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, mire qué interesante. ¿Dónde estaban esos espíritus encarcelados? Esos son los espíritus que habían caído desde el tiempo de Noé y hasta otros también. Porque mire, vamos a ver, todos los que habían muerto antes de Jesucristo no estaban en el cielo, estaban en lo que la palabra dice, el seno de Abraham. El seno de Abraham, obviamente Jesucristo habló muy claramente sobre el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham estaba toda la gente justa que creyó en Dios y hizo los sacrificios de los animales porque un día iba a venir Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios. Entonces, hasta ese tiempo, ellos morían y siendo justos fueron directamente al seno de Abraham. No eran castigados, porque de allí sale una doctrina, una enseñanza falsa, que al morir tenemos que ser castigados por nuestros pecados, tenemos que ser perfectados antes de ir al cielo. Algunos del infierno pueden pasar a ese estado y de ese estado al cielo. Eso no es bíblico, pero alguna gente agarran el concepto del seno de Abraham en decir,
Eso es lo que es, no es eso. Léalo muy claramente porque el hombre que Jesucristo estaba hablando, que llegó al seno de Abraham, era un hombre Lázaro. Y Lázaro era un pobre que estaba, ¿verdad?, pidiendo comida, pidiendo ayuda, porque estaba, ¿verdad?, pobre en la calle, pero justo con Dios. Y lo había un hombre rico que le hace la vida pesada y no vivía para Dios. Pero él fue directamente al infierno y el hombre que estaba en la calle fue directamente al seno de Abraham. Entonces hasta el hombre rico que le pedía a Abraham, mándale que mete el dedo en la agua y que me traiga una gotita de agua porque me está la agonía aquí del infierno. Ya no la aguanto. Ahora, qué interesante que mucha gente dice que no hay infierno, pero mire, este hombre claramente está en el infierno. Pero miren, la gente del infierno podía ver a la gente del seno de Abraham. Y qué interesante, porque cuando uno va al cielo, la gente del diablo no tiene nada acceso al cielo. Ahí está el trono de Dios en toda santidad. No, nada de pecado puede estar cerquitas del trono de Dios, porque Dios es santo. Si el mismo diablo fue echado por su rebelión, ¿cómo Dios va a tener al infierno ahí enseguida del cielo? No va a pasar. Lo que estamos viendo aquí es de que el criminal fue para abajo al seno de Abraham. Jesucristo fue para predicarles y decirles, mire, ya el Cordero Perfecto de Dios llegó. Ahora sí pueden ir al cielo. Pero antes no nomás de predicarles a los que estaban en el seno de Abraham, fue a predicarles a los espíritus que habían caído cuando se mezclaron esos ángeles caídos con las hijas del hombre durante el tiempo de Noé. Ahora mucha gente dice, no, es que eso no, yo no lo acepto como es, que los ángeles con una mujer no se puede. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? No averigüe con lo que la palabra obviamente dice que pasó. Vamos a ver a versículo 20. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, y esos son los espíritus que en Jesucristo les está predicando. Desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella sola pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible con la resurrección de Jesucristo. Now, mire qué interesante. Jesucristo fue y le predicó a esos espíritus también. ¿Para qué? ¿Para qué les predicó? ¿Para salvarlos? No, les predicó para quitarles el poder de la muerte y del infierno. Y tomó las llaves de la muerte y del infierno. Y ahora él dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y yo soy el Salvador que tiene el poder sobre la vida y la muerte. El Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el mundo no está sin esperanza de salvación a venir a ser torturados con ustedes, sino que tienen la esperanza del mismo cielo. Ni los tienen que ver a ustedes, ni ustedes lo pueden ver a ellos. Van a estar en el mismo cielo, porque ahora la salvación ha venido al planeta Tierra. Mire, vamos a leer, vamos a escudriñar la palabra mucho más. Hay mucho más que cubrir. Mire, en esos cuantos minutos, ¿cuánto hemos aprendido ya? Miramos que desde el tiempo antiguo hay un estudio en la Biblia que se llama la tipología. No es profecía, pero nos indica de lo que ha de venir en el futuro por medio de las profecías y cumplirse por medio de la palabra de Dios. Y ahí miramos el cordero que era sacrificado y simboliza a Jesucristo crucificado en la cruz, y hace el mismo cordero en cómo lo ponen a asar sobre el fuego. Significa, hasta como está en la cruz y está sobre el fuego, significa Jesucristo que iba a morir en la cruz, iba a descender al infierno también. Pero mira, mucha gente no enseñan esas cosas porque dicen, esas son muy complicadas. ¿Qué leímos de la palabra de Dios? Todo lo del Hijo, todo lo del Cordero se tiene que consumir.
no nomás lo que queremos. Se tiene que estudiar toda la palabra de Dios y sí es posible entenderla. Si Jesucristo nos dejó su palabra, es para aprenderla. Vamos a enseñarla y vamos a prepararnos para enseñarla bien. Pero mira, necesito que me hagas un favorcito gratuitamente, no te me espantes, gratuitamente. Y necesitamos que hagas clic al suscríbeme, al botón que te gusta. Mira, por favor, tenemos muchos que vienen, les encantan los programas, han aprendido mucho, pero no le hacen clic al botón del pulsar para arriba, el like. Eso es muy importante porque mira, mucho en las plataformas de social media nos quieren quitar y nos silencian a los ministros que estamos enseñando la verdad de Jesucristo. A veces previenen que la gente nos encuentre. Entonces, lo que eso ayuda a no estar bajo esa censura es de que tú le hagas clic al suscríbeme y al botón de para arriba y también a las notificaciones. O sea, cuando nosotros ponemos programas nuevos, la notificación te va a decir porque tú le hiciste clic a la campanita o las notificaciones que te digamos que aquí hay un programa nuevo, ahí te va, porque tú la pidiste. Pero si no la pones, no te van a decir y hasta a veces le esconden, o a veces nos dicen, la vamos a quitar porque no nos gusta, está muy controversial. Pero tenemos que, ayúdanos, es una manera gratuita de hacerlo en YouTube, en Spotify, Rumble y TikTok también. Mira, en Spotify puedes escuchar el programa cuando vas en la carretera con automóvil, si vas de viaje o estás haciendo ejercicio, lo puedes poner en Spotify y la pantalla se puede cerrar y todavía va tocando para que puedas escuchar el programa, el podcast. En otras plataformas es buena también, pero tienes que tener la pantalla abierta, pero la pantalla que tú te guste, la plataforma, ahí, por favor, apóyanos. Y en las otras también, porque necesitamos expandir el evangelio en todo. Si no escuchas ahí, aunque sea, suscribe para ayudarnos a alcanzar a gente en esa plataforma. Otra vez, YouTube, Rumble, Spotify y también en TikTok. Entonces le voy a leer rápidamente unos nombrecitos que nos han suscribido. Angélica Velasco, Moyo O, Rebecca Thorne 287, Red Dead But Safe, Viva Van IEG, Pastor Lorenzo Aguirre, Miss Jude, user 75530704. Tenemos a Boy, a B. Lu, Brad Lot, Stephanie Francis, María Z, y también a AJG Ministries. Entonces, muchas gracias. Y Coiga L12, muchas gracias por suscribirse. Por favor, los demás sigan adelante. Mira, vamos otra vez. Efesios capítulo 4. Híjole, está buena la palabra, la enseñanza, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. De la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, oiga, escuche bien, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Qué interesante. Ahí nos está diciendo que Jesucristo descendió y luego se llevó a los que estaban cautivos. ¿Quiénes son los que estaban cautivos? Los que estaban en el seno de Abraham, como ¿verdad? El criminal en la cruz. O sea, se lo llevó al paraíso, pero allí no terminó. Simplemente porque la salvación, la obra de la cruz terminó para nuestra salvación, pero para la vida eterna no estaba listo. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no resucitaba. Y es interesante porque hasta cuando Él resucitó, lo quisieron tocar y dijo, no me toques, todavía no se han cumplido ciertas cosas, por favor, no acabo. O sea, Él acabó la obra del sacrificio en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es, ya se terminó la obra. Esta obra la terminé y la cumplí. Pero hay mucho más que viene y hay mucho más que tiene que traspasar, incluyendo ir al paraíso y predicar, incluyendo yendo al infierno y predicar, incluyendo agarrar a los cautivos del seno de Abraham y llevarlos al cielo. Pero mire, aquí los está llevando hacia el cielo y luego nos da dones a nosotros, la iglesia. Versículo 9. ¿Qué quiere decir esto? Eso de que ascendió. Mire mucho, mire cuidadosamente. Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. Oiga, mire, si Él murió y estaba en la tumba,
muchos van a decir, bueno, pues es que estaba ya con el Señor, estaba hablando con el Padre. No, la palabra muy claramente aquí está diciendo, versículo 9, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra? Que el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, es interesante que mucha gente se escandaliza con esta enseñanza, pero muy claramente los apóstoles les enseñaron eso a la iglesia primitiva. ¿Por qué les enseñaron eso? Acuérdense que cuando Jesucristo resucitó por muchos días, Él estaba uno a uno enseñando con los apóstoles cosas que la misma Biblia dice no están escritas. Se las dejó y les dijo antes de irse, acuérdense, enséñenle a todos lo que yo les he enseñado. Y los mismos escritores del Evangelio dicen muchas cosas los enseñó, muchas cosas hizo y no están escritas, pero ahí les va. Esta doctrina se constituye en la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles, basado en lo que Jesucristo les reveló que pasó después de la muerte y luego antes de la resurrección y luego ya antes de ser ascendido les enseñó esto en persona de una a una. ¿Y qué es lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles? Es esto lo que les vamos a decir y lo que se le conoce como el credo de los apóstoles. Y dice así el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Oiga, eso se oye tan fuerte y uno dice amén, pero vamos a leerlo un poquito después de lo que dice. Padeció bajo del poder de Poncio Pilato, o sea, es cuando lo declararon criminal y lo iban a crucificar. Fue crucificado, muerto, sepultado. Pero ¿qué pasó cuando lo sepultaron? El alma y el espíritu de Jesucristo descendió, es lo que dice el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. Mire, qué interesante que hasta los mismos apóstoles confirmaron esta enseñanza, que Jesucristo no solo fue al seno de Abraham a rescatar a los que estaban, a verdad, esperando la salvación, sino que también fue a los espíritus del infierno y les predicó, pero también sufrió allí por ti y por mí, así como el Cordero fue y fue castigado en las llamas y fue asado en las llamas. Miren, qué triste en que cuando miramos todo esto, el bautismo en agua simboliza esta acción y nuestra salvación. Y es interesante que en Primera de Pedro capítulo 3, muy claramente Pedro habla sobre que Jesucristo descendió también a los meros infiernos, a lo más profundo, y luego lo equilibra con el bautismo en agua, en que en el bautismo en agua nosotros somos sumergidos en la agua, significando que somos muertos para el mundo y el pecado. Y como Jesucristo murió, pero también Jesucristo fue resucitado y nosotros fuimos resucitados a la vida eterna. Y es interesante que todo esto pasó cuando Jesucristo le dijo al criminal: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y qué interesante que sobre eso que él le dijo, muchos ignorantemente dicen, miren, ven, él no tuvo ni que ser bautizado y la hizo al cielo. Qué tontera por falta de enseñanza, que agarramos cosas así nomás y hacemos una enseñanza que no es lo que Jesucristo quiere decir. Claramente su apóstol Pedro, ¿verdad?, quien Jesucristo le enseñó,
Él no está enseñando ni está afirmando lo que usted dice. Pedro dice muy claramente en cuanto a este bautismo en agua. Dice él muy claramente que ese bautismo es, versículo 21 de la primera de Pedro capítulo 3, dice, en que en estos tiempos sanguíneos los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo a pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Versículo 21, la cual simboliza que el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, o sea, ¿qué dice? Que también los salva también a ustedes. Es triste que queremos hacer menos el bautismo en agua porque decimos que no es importante. Es muy importante, porque al bautizarnos en agua estamos afirmando que Jesucristo murió, pero fue sepultado, pero al ser sepultado fue torturado en el infierno, pero también fue a predicar la victoria al seno de Abraham, y al salir él se llevó a los que estaban cautivos al cielo, y al salir nosotros del agua salimos también con fuego, con poder, con el poder de la resurrección. Miren, por eso debemos de glorificar a Jesucristo. Esa bendición es para usted y para mí. Dios nos ama tanto que no tuvimos que ir al infierno. Él ya fue al infierno por ti y por mí. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice lo siguiente: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Poderosa palabra. Mira, la salvación, la liberación, la sanidad, la restauración, la esperanza, el poder sobre los demonios, el poder sobre el diablo, el poder para sanar corazones quebrantados, está solo en el nombre de Jesús. El poder en sanar familias disfuncionales y hogares quebrantados. El poder para sanar a alguien, al alcohólico, el drogadicto, está solo en el nombre de Jesucristo. El poder para libertar a los que tienen problemas sexuales o de identidad sexual está solo en el poder de Jesucristo. Me entristece que hoy en día mucha gente hasta se avergüenzan del nombre de Jesucristo. Pero como ese criminal, vamos a ser tú y yo prudentes. Y ahora no tenemos que ir al paraíso. Podemos ir al mismo cielo. No tenemos que ir al infierno, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, fue al infierno por ti y por mí. Por eso le debemos de adorar. Mira, hay un himno de el Hank Williams Jr. y dice: entonces, ¿cómo puedes rechazarlo ahora? ¿Cómo se te ocurre rechazarlo ahora? ¿Cómo puedes alejarte de su lado? Con lágrimas en los ojos, en la cruz allí murió. ¿Cómo puedes rechazar a Jesús ahora? Vamos a realizar que al rechazarlo y a vivir como que si Él no existiera, no ir a la iglesia, es vivir aparte de Dios. Él hizo todo eso para que tú y yo le sirviéramos, y le servimos por proclamar la verdad, apoyar a la iglesia y servir y amar a los otros que no tenemos que amarlos. Ayudar al pecador a ser libre. Eso se hace por medio de la iglesia de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 de la Nueva Versión Internacional dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, eso es decir que no anda diciendo que es pecador cada día, sino diciendo que él, siendo pecador, necesitó del Salvador. Y tú y yo necesitamos de Dios. No es de que seamos pecadores cada día, pero si estás alejado de Dios, estás en una situación así.
Romanos capítulo 3, versículo 23 de la Nueva Biblia Viva dice, es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar la gloria de Dios. Entonces, si no tenemos el derecho de gozar de la gloria de Dios, ¿qué podemos hacer? Si sientes en tu corazón que estás mal, arrepiéntete. La Biblia dice simplemente en Hechos capítulo 2, versículo 38, que nos debemos de arrepentir y bautizarnos en agua para el perdón de pecados y ser llenos del Espíritu Santo. Si ese eres tú, lo puedes hacer ya. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. O sea, cuando tú confiesas y realizas que necesitas a Jesucristo en tu vida y no le estás sirviendo bien, no vas a la iglesia, no te has bautizado, tienes que confesarlo a Dios y arrepentirte y decirle, Dios, yo me he avergonzado de ti. Yo he querido servirte a mi manera, de como tú me has pedido. Tú sufriste en la cruz, pero aquí yo estoy diciendo que tiene que ser así como yo digo. Tú fuiste el que fuiste al infierno en mi lugar, pero aquí estoy yo diciéndote, no, yo no me tengo que bautizar, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que dar mis diezmos, para la iglesia no me quiere mi dinero. No. Mira qué insensato nos ponemos. Vamos a pedirle perdón a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete, pídele a Dios perdón, del corazón pídele a Dios perdón y ven a la iglesia a ser bautizado. Mira, te invito a nuestra iglesia, Walk on Water Español. Este domingo tenemos nuestro primer servicio a las 12:30. Te espero allí. Te espero ver allí. Aquí están los detalles en la descripción. Te espero ver allí. Y si no puedes y necesitas una cita para ayuda pastoral o para consejería, te podemos conectar con un consejero cristiano, o necesitas una sesión de liberación, lo podemos hacer virtualmente por la computadora también. Pero mándanos un correo electrónico si esa es la situación. Queremos escuchar de ti. O quizás nomás nos mandas tu petición de oración y vamos a orar por ti. Pero si haz lo que tú puedas hacer. Jesucristo, mira todo lo que Él hizo por ti. Tú puedes llegar a una iglesia que verdaderamente te ame y te ayude a crecer a ti y a tu familia en Cristo Jesús en poder. No que andes así con la cabeza toda baja, no. En poder y en victoria. En lo sobrenatural para caminar sobre el agua. Te espero ir a ver allí. Mira, Jesucristo te ama tanto. Todo lo que Él hizo por nosotros, esas bendiciones de que Él nos prometió, no el paraíso ya, sino el mismo el cielo. Nosotros deberíamos estar en el infierno por faltarle a Dios, pero en cambio nos dio el cielo, porque Él bajó al paraíso y al infierno en nuestro lugar. Gracias a Dios. Yo no quiero ser como el criminal. Yo no quiero ir al paraíso. Yo quiero ser, gracias a Dios, soy bautizado y le ha dado mi vida al Señor. Ahora tú lo puedes hacer. Te espero ver este domingo, donde juntamente caminamos sobre el agua. Bendiciones.